Pre-medical education and admission to medical school. In the United States, Britain, and the Commonwealth countries, generally medical schools are inclined to limit the number of students admitted so as to increase the opportunities for each student. In Western Europe, South America, and most other countries, no exact limitation of numbers of students is in effect. Though there is a trend towards such limitation in some of the Western European schools, some medical schools in North America have developed ratios of teaching staff to students as high as 1 to 1 or 1 to 2, in contrast with one teacher to 20 or even 100 students in certain universities in other countries. The numbers of students applying to medical school greatly exceeds the number of finally selected in most countries. Requirements to enter medical schools of course vary from country to country, and in some countries, such as the United States, from university to university. Generally speaking, in Western universities, there is requirement there is a requirement for a specific number of years of undergraduate work and passing of a test, possibly state regulated, and a transcript of grades. In the United States, entry into medical school is highly competitive, especially in the most prestigious universities. Stanford, Stanford University, for instance, accepts only about 5% of its applicants. Most U.S. schools require the applicant to take the medical college admission test, which measures aptitude in medically related subjects. Other requirements may include letters of recommendation and a personal interview. Many U.S. institutions require a bachelor degree or is equivalent from an undergraduate school. A specific minimum grade point average is not required, but most students entering medical school have between an A and a B average. The pre-medical courses required in most countries emphasize physics, chemistry, and biology. These are required in order to make it possible to present subsequently courses in anatomy, physiology, biochemistry, and pharmacology with precision and economy of time to students prepared in scientific method and content. Each of the required courses includes laboratory periods throughout the full academic year. Student familiarity with the use of instruments and laboratory procedures tends to vary widely from country to country, however. Ahora la traducción. Educación premédica y admisión a la escuela médica. En los Estados Unidos, Bretaña y los países de riqueza común, generalmente las escuelas médicas están inclinadas a limitar el número de estudiantes metidos para incrementar las oportunidades para cada estudiante. En Europa Occidental, Suramérica y la mayoría de los otros países, no existe una limitación exacta del número de estudiantes en efecto, aunque existe una tendencia hacia ese tipo de limitación en algunas de las escuelas europeas occidentales. Algunas escuelas médicas en Norteamérica han creado o desarrollado ratios de equipo de enseñanza, que sería un profesor por estudiante o un profesor cada 2 estudiantes, en contraste con un profesor a 20 estudiantes o incluso un profesor a 100 estudiantes, como se puede ver en algunas universidades en otros países. El número de estudiantes aplicando a una escuela médica excede grandemente al número que finalmente es seleccionado en la mayoría de los países. Los requerimientos para entrar a una escuela médica varían de país a país y en algunos países como los Estados Unidos de universidad a universidad. Generalmente hablando, en las universidades occidentales hay un requerimiento de un número específico de años de estudio de grado, o sea, trabajo de estudio de grado y el pasar una prueba
la cual posiblemente está regulada por el Estado, y un expediente de notas. En los Estados Unidos, la entrada a la escuela médica es altamente competitiva, especialmente a la hora de entrar en universidades prestigiosas. La Universidad de Stanford, por ejemplo, o en este caso, solo acepta el 5% de sus aplicantes. La mayoría de las universidades o las escuelas de los Estados Unidos requieren que su aplicante tome una prueba de admisión al colegio médico, la cual mide la actitud en, en, ¿cómo se dice?, en temas relacionados a la medicina. Otros requerimientos pueden incluir letras de recomendación y una entrevista personal. Muchas de las instituciones de los Estados Unidos requieren una licenciatura de grado o de bachiller o su equivalente de una licenciatura o título. Un, ¿cómo se dice? Un tipo de, una nota específica, o sea, un promedio específico no es necesitado, pero la mayoría de los estudiantes que entran a medicina tienen notas que varían entre A o B, que en este país serían como de un 80, 89 o de un 90 a 100. Los cursos de premédica requeridos en la mayoría de los países se enfatizan las física, química y biología. Estos son requeridos para que sea posible entender los siguientes temas que vienen en anatomía, fisiología, bioquímica y farmacología, con precisión y economía de tiempo o facilidad de tiempo para los estudiantes preparados en estudios en el método científico y su contenido. Cada uno de los cursos requeridos incluye periodos de laboratorio a través del año completo, el año académico completo. Los estudiantes, la familiaridad de los estudiantes con el uso de instrumentos y los procedimientos de laboratorio tienden a variar desde país a país, como sea. Hi, course in medical psychology, biostatistics, public health, alcoholics, biomedical engineering, emergency medicine, ethical problem, and other less traditional courses are becoming more common in the first year of the medical curriculum. The two or more clinical years of an effective curriculum are characterized by active student participation in smart group conference and discussion, a decrease in the number of formal lectures, and an increase in the amount of contact with parents in teacher, hospital, and clinical work being what general medicine are surgery and goes on to include the major clinical specialty, include obstetrics and gynecology, pediatrics, disorder of the age, air, nose, throat, skin, and psychiatry. The student work in the hospital open emergency and radiology departments, diagnostics laboratories, and surgical triage. The student arms students in science close relate to medicine, such as pathology, microbiology, hematology, immunology, and clinical history, and become familiar with epidemiology and the method of community medicine. So I know age of forensic medicine is as expected. During the clinical curriculum, many students have an opportunity to pursue a particular interest of their
or are the elect the clinical experience by work in a different environment, perhaps even in a foreign country. The so-called elective period most students find clinical work demanding, usually require long hours of continued duty and personal commitment. In the United States, a satisfactory completion of course of study in accredited medical school degree of doctor medicine or doctor osteopathy is covered. Esto dice en español, los cursos de psicología médica, bioestadística, salud pública, alcoholismo, ingeniería biomédica, medicina de emergencia, problemas éticos y otros cursos menos tradicionales son cada vez más comunes en los primeros años del plan de estudio de medicina. Los 2 o más años clínicos de un plan de estudio efectivo se caracterizan por la participación activa de los estudiantes en conferencias y debates en grupos pequeños, una disminución en el número de conferencias formales y un aumento en la cantidad de contactos con pacientes en hospitales y clínicas docentes. El trabajo clínico comienza con la medicina general y la cirugía continúa con con los principales especialidades clínicas, incluida la obstetricia, la ginecología, la pediatría, los trastornos de los ojos, los oídos, la nariz, la garganta, la piel y la psiquiatría. El estudiante trabaja en los departamentos de consultas externas, emergencia y radiología del hospital, los laboratorios de diagnóstico y quirófano. El estudiante también estudia ciencias estrechamente relacionadas con la medicina como patología, microbiología, hematología, inmunología y química clínica. También se familiarizan con la epidemiología y los métodos de comunidad, medicamentos. También se espera que alguna oportunidad de perseguir un interés particular propio o ampliar su experiencia clínica trabajando en un entorno diferente, tal vez incluso en un país extranjero, el llamado periodo electivo. La mayoría de los estudiantes encuentran exigente el trabajo clínico, que generalmente requiere largas horas de trabajo continuo y compromiso personal. En los Estados Unidos, después de completar satisfactoriamente un curso de estudio en una facultad de medicina, de una facultad de medicina acreditada, se otorga el título de doctor en medicina o doctor en osteopatía. Gracias. Postgraduate education. On completion of medical school, the physician usually seeks graduate training and experience in a hospital under the supervision of competent clinicians and other teachers. In Britain, a year of resident hospital work is required after qualification and before admission to the medical register. In North America, the first year of such training has been known as an internship, but it is no longer distinguished in most hospitals from the thorough postgraduate period called residency. After the first year, physicians usually seek further graduate education and training to qualify themselves as specialists or to fulfill requirements for a higher academic degree.
Physicians seeking special postgraduate degrees are sometimes called fellows. Continuing education. The process by which physicians keep themselves up to date is called continuing education. It consists of courses and training opportunities of from a few days to several months in duration, designed to enable physicians to learn of new developments within their special areas of concern. Physicians also attend medical and scientific meetings, national and international conferences, discussions groups, and clinical meetings, and they read medical journals and other materials, all of which serve to keep them aware of progress in their chosen field. Also, continuing education is not a formal process. In their chosen, a formal process. Organizations designed to promote continuing education have become common. In the United States, the Accreditation Council for Continuing Medical Education was formed in 1985, and some certifying boards of medical specialties have stringent requirements for continuing education. The quality of medical education is supervised in many countries by councils, appointed by the profession as a whole. In the United States, these include the Council of Medical Education and the Liaison Committee on Medical Education, both affiliates of the American Medical Association and the American Osteopathic Association. In Britain, the statutory body is the General Medical Council, most of whose members are from the profession, although only a minority of the members are appointed by it. In other countries, medical education may be regulated by an office or ministry of public instruction with, in some cases, the help of special professional councils. The translation es educación de posgrado. Al finalizar la escuela de medicina, el médico generalmente busca capacitación de posgrado y experiencia en un hospital bajo la supervisión de médicos competentes y otros profesores. En Gran Bretaña se requiere un año de trabajo hospitalario residente después de la certificación y antes de la admisión del registro médico. En América del Norte, el primer año de dicha capacitación se conoce como internado, pero ya no se distingue en la mayoría de los hospitales del periodo total de posgrado, llamado residencia. Después del primer año, los médicos generalmente buscan educación y capacitación de posgrado para calificarse como especialistas o para cumplir con los requisitos para obtener un título académico superior. Los médicos que buscan títulos de posgrado especiales a veces se denominan becarios. Educación continua. El proceso por el cual los médicos se mantienen actualizados se llama educación continua. Consiste en cursos y oportunidades de formación de unos pocos días a varios meses de duración, diseñado para permitir a los médicos conocer los nuevos desarrollos dentro de sus áreas especiales de interés. Los médicos también asisten a reuniones médicas y científicas, conferencias nacionales e internacionales, grupos de discusión y reuniones clínicas. Y leen revistas médicas y otros materiales, todo lo cual sirve para mantenerse al tanto del progreso en el campo elegido. Aunque la educación continua no es un proceso formal, las organizaciones diseñadas para promover la educación continua se han vuelto comunes
En los Estados Unidos, el Consejo de Acreditación para la Educación Médica Continua se formó en el 1985 y algunas juntas certificadoras de especialidades médicas tienen requisitos estrictos para la educación continua. La calidad de la educación continua médica es supervisada en muchos países por consejos designados por la profesión en su conjunto. En los Estados Unidos, estos incluyen el Consejo de Educación Médica y el Comité de Enlace sobre Educación Médica, ambos afiliados a la Asociación Médica Estadounidense y la Asociación Osteopática Estadounidense. En Gran Bretaña, el órgano estatuario es el Consejo Médico General, cuyos miembros son en su mayoría de profesión, aunque solo una minoría de los miembros son designados por él. En otros países, la educación médica puede ser regulada por una oficina o un ministerio de instrucción pública con, en algunos casos, la ayuda de consejos profesionales especiales. Muchas gracias.